Bueno, muy buenas noches a todos, espero puedan escucharme. En este momento vamos a continuar con la última clase de dinámica circular, resolviendo algunos problemas de manera escrita, lo voy a decir así en esta ocasión, y les voy a mostrar cómo se deben resolver algunos problemas. Ahora, quiero que me digan si pueden ver mi pantalla compartida. Sí, se Sí, ve, dice, Licen. ya. Entonces continuemos. Ahí está. Ustedes me indican si es más cómodo, o sea, si tienen una comodidad visual, a eso me refiero, este fondo negro y las letras blancas, en comparación con lo que Bien, anteriormente mejor. manejaba. ¿Ya? Entonces, para resolver los problemas, vamos a tener ese fondo y empezamos con la resolución. A ver, hay 14 estudiantes presentes. Anticipando, ¿no? Lo siguiente, el día del examen es necesario que tengan impreso su carnet de vacunación. ¿Ya? Espero que todos los presentes estén vacunados. De no ser así, es posible que haya alguna restricción para que ingresen a predios de la universidad y puedan efectuar su examen. Ya. Entonces, este ejemplo indica lo siguiente. Una persona de masa M, mira, tengo un dato literal. Está apoyada sobre la pared vertical de un cilindro que rota con una rapidez angular constante de 2 radianes por segundo. Otro valor. ¿Ya? Tengo dos datos, uno literal y uno numérico. Determina el valor del coeficiente de rozamiento para que la persona no caiga. A ver, está apoyada sobre la pared vertical de un cilindro, ¿ya? Que rota con una rapidez angular constante de 2 radianes por segundo. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pensemos en esto, ¿ya? Voy a realizar un dibujo del planteamiento del problema. Entonces, digo, lo primero es solución. Dibujar el enunciado, ¿ya? Es muy importante. Si ustedes logran entender el enunciado y dibujarlo, entonces es un buen paso para poder resolver el problema y entender aparte, ¿no? Ahora, lo vamos a dibujar de esta manera. Un cilindro está apoyado, ¿no? Aquí nos dice un cilindro ya. Un cilindro lo podemos dibujar de estas dos maneras. Mira. Ahí. Este vamos a decir que es el cilindro. ¿Ya? O también de esta manera. ¿Lo notan? Son cilindros. ¿Ya? Entonces, hay una persona que está apoyada, nos dice, de masa M. A la persona lo voy a dibujar así sencillo, como como un bloque. Ya, esa es la persona. Este bloque de acá. En una pared vertical de un cilindro. Ya, la persona también puede estar apoyada en esta pared, ¿no? Ahí. Vamos a decir que esta es la persona. ¿Ya? Entonces, este cilindro está girando con una rapidez angular. Eso quiere decir, ahí aparte me dice, ¿no? Que es constante. Eso me quiere decir que hay un eje de rotación. Eso es muy importante. Ya, en este caso, va a ser así.
sea, no me interesa el sentido por el momento, pero voy a seguir un sentido de rotación antihorario. Voy a decir que gira en este sentido. ¿Ya? Acá, ¿cómo podría girar esto? Hay un sentido de rotación. En este eje, me parece que no, ¿no ve? En este eje, al parecer sí, ¿no? En el eje Y. Entonces, tendría que rotar así, con una velocidad angular. ¿Ya? Ahora, quiero que comprendan esto. Según la lógica, ¿cuál de estos dos dibujos sería el relacionado al de la persona dentro del cilindro que está rotando? ¿Cuál de estas dos? Porque en ningún momento nos indica el enunciado si el cilindro está vertical o horizontal, ¿no? A ver, ¿cuál de esos dos dibujos vendría a ser el correcto? La izquierda. Sí, esto por una lógica, ¿no? Podríamos decir por una intuición. ¿Ya? Como su compañero lo dijo, entonces nosotros vamos a considerar este dibujo. Este de acá. Y miren, hay un radio. Acá. Y acá voy a decir que hay un radio H minúscula, relacionado con la altura del cilindro. Ya, tenemos esos dos valores. Ya. Entonces, nuevamente voy a redibujar al cilindro. ¿Ya? Este tiene que ser, ¿no? Este de acá. Está girando. Y acá tenemos a la persona. A ver, voy a intentar dibujar ahora sí a la persona. De esta manera. ¿Eh? Ahí la cabeza de la persona. ¿No? Ahí está mirando seguramente. Su cuerpo. Lo voy a hacer como si fuera un palito. Ahí. ¿Ya? Entonces, esta persona está siendo afectada por una fuerza de nombre centrífuga, ¿no ve? O sea, por el tema que tiene una velocidad tangencial, ustedes recuerden, siempre va a haber una velocidad tangencial en un movimiento circular. Entonces, ¿qué pasa con esa velocidad tangencial? Esta persona tiende a ser expulsada fuera del cilindro. ¿Ya? O sea, de esta manera, miren, aquí, así, esta es la velocidad tangencial. Ya les había explicado, ¿no? Esta velocidad tangencial es un vector, ¿ya? Y es perpendicular a este radio. Miren, lo voy a dibujar de esta manera el radio. A ver, con otro color. Ahí. Este es el radio. El radio en el cual está girando, ¿no? Este vector y el radio son perpendiculares. Por eso decimos que es velocidad tangencial. Ya. Ahora, lo que nosotros tenemos que conocer es el coeficiente de rozamiento. Ya, coeficiente de rozamiento. Entonces, esta superficie del cilindro, de la pared del cilindro, es rugosa. Se presenta un coeficiente de rozamiento. Ahora vamos a entender qué tipo de coeficiente de rozamiento. ¿Ya? La pregunta es, ¿esta personita está moviéndose en el eje Y? Acá hay una condición. No caiga, ¿no? O sea, eso quiere decir que esta personita no tiene que tener movimiento en el eje Y. ¿Se ubican? Entonces estamos hablando de un coeficiente de rozamiento estático para el eje Y. ¿Recuerdan por qué? Porque esta persona está en equilibrio en el eje Y. ¿Ya? Hasta ahí, ¿este planteamiento se entiende? ¿Hay alguna pregunta, duda tal vez?
No hay ninguna duda. El diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar nuevamente a la persona, ¿no? Ahí. Ahí vamos a decir, esta es la persona. Y vamos a interpretar las fuerzas que actúan. Para empezar, aproximadamente acá tiene el siguiente peso, ¿no? Masa por gravedad. Ya, ustedes reconocen que es el peso. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza más existe acá? Debido al contacto entre la persona y la pared del cilindro, existe una reacción perpendicular al plano que va dirigida hacia el centro de rotación, voy a decir. Es esta, la fuerza normal. ¿Ya? Está claro que debe existir una fuerza que tiene que evitar que esta persona tenga movimiento en el eje Y, ¿no? Entonces, esa fuerza la voy a dibujar así. Es una fuerza de rozamiento estático. ¿Ya? Es entre el contacto de la persona y la pared del cilindro. Ya. Ahora, ¿existe alguna otra fuerza? Este es el eje X y acá tenemos al eje Y. XY. ¿Existe alguna otra fuerza en nuestro diagrama de cuerpo libre? A ver, ¿qué dicen ustedes? La primera. Carlos, la primera. Ah, ya. Me parece que se refería a esto, ¿no es? ¿No? A este primer dibujo. Ya. Miren, son todas las fuerzas que actúan. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta el diagrama de cuerpo libre, representando a todas las fuerzas que actúan, ¿no? Ahora, aplicando, voy a decir ya. Aplicando, ¿no? ¿Qué vamos a aplicar? La segunda ley de Newton para el movimiento circular, o sea, para dinámica circular. La sumatoria de fuerzas es igual a. Ahora, 3 estudiantes que participen. El primer estudiante, ¿a qué es igual? A masa por aceleración centrípeta. Ah, aceleración centrípeta. Ya, primer estudiante. Ahora, ¿qué tipo de fuerzas? Centrípetas. Y al mismo tiempo, ¿a qué es igual esta expresión? A ver, otro estudiante que quiera participar. A masa por velocidad sobre el radio. Velocidad al cuadrado sobre el radio. Velocidad. ¿Qué velocidad? Eso me tienes que indicar. Velocidad angular por radio sería. Velocidad angular. Al cuadrado por radio. Ya, velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Ya? ¿Y a qué también será igual esta expresión? ¿Otro estudiante que desee participar? ¿Hay alguien más que desee participar? ¿A qué también es igual? En el examen no se permite formulario, por si acaso. ¿Ya? Tengan muy en cuenta eso. ¿Ya? No se permite formulario. Velocidad. ¿Ya? ¿No me escucho bien? Te pido que repitas porque no te escuché nada. Velocidad sobre el radio. Dicen. Ya, tiene que estar más. Hola. ¿Sí? ¿Ahora te escucho? Velocidad sobre el radio, me dice. Este está elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Velocidad al cuadrado.
Ya, ya. Ahora, les consulto a todos ustedes. ¿Es correcta esta expresión? ¿Es correcta la expresión? Sí, Lisa. Ya. Entonces, ustedes, en función a los datos que se tienen que elegir cuál valor, o mejor dicho, cuál parte de esta ecuación de segundo miembro van a emplear. Entonces, ¿cuál igualdad me conviene emplear? Javier, ¿alguien me puede decir? La segunda no, dicen, la del medio. Esta, porque conocemos la velocidad angular como dato. Entonces, esto es lo que voy a aplicar, ¿no? Sumatoria de fuerzas centrípetas. Recuerden que todos son vectores. Eso tienen que recordarlo muy bien. El vector, vector, ¿no? Es una ecuación vectorial al final. Masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Ya? Ahora, el análisis que vamos a realizar va a ser en el eje X y en el eje Y, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Eso es muy importante. Siempre vamos a realizar un análisis en el eje X y en el eje Y porque estamos trabajando en el plano. Entonces, en el eje X, ¿cuál es la fuerza que va en el mismo sentido y es paralela, por si acaso, a la aceleración centrípeta? Miren, esta es la aceleración centrípeta. Aquí no la he dibujado, ¿no? Aceleración centrípeta. Esta es la aceleración centrípeta. ¿Cuáles son las fuerzas paralelas? La única es la reacción normal. ¿Estamos de acuerdo? La única es la reacción normal. Entonces, en el eje X tenemos lo siguiente. Normal, ¿no? Es igual a masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Y en el eje Y, ¿qué es lo que se tiene? A ver, ¿qué es lo que se tiene? Fuerza de rozamiento estático. Dirigir hacia arriba, fuerza de rozamiento estático menos masa por gravedad es igual a 0. Porque no existe movimiento en el eje Y. ¿Ya? Y hay una ecuación muy importante que tienen que recordar, ¿no? ¿Dónde voy a colocar? Nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento estático, ¿no? Esa fuerza es igual al coeficiente de rozamiento estático por la reacción normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira, tengo un sistema de 1, 2, 3 ecuaciones. Les voy a dar un tiempo de 5 minutos para que puedan resolver este sistema y por puntaje, ¿no? El primer estudiante que me envíe primero más 5 puntos, el segundo 4, en el sentido de hallar la incógnita que necesitamos obtener, ¿no? Que es esta. A ver, 5 minutos a partir de este instante para que resuelvan. Tengo la hora a las 18:39. 18:44. Continuamos con el avance. Ahora sí continuamos. Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones, tenemos lo siguiente, mira. Fuerza de rozamiento es igual a la ecuación 3, ¿no ve? O sea, coeficiente de rozamiento por la reacción normal. Entonces, acá digo, resolviendo el sistema, ¿no? Al resolver el sistema, coloco acá de la siguiente manera. El coeficiente de rozamiento estático por la reacción normal, pero la reacción normal es igual a esta expresión. Masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. Menos, ¿no? Va al otro miembro a sumar. Entonces es igual a masa por gravedad, ¿no?
Entonces, mira lo que se tiene, ¿ya? Por lo tanto, yo digo que el coeficiente de rozamiento estático, ¿no? El coeficiente de rozamiento estático es igual a lo siguiente. Coeficiente de rozamiento estático es igual a un cociente, míralo, velocidad angular al cuadrado, allá, es 2. Voy a reemplazar ese valor, mira, 2. Y mira lo que se obtiene, 4 veces la gravedad entre el radio. Entonces, este es el resultado para el coeficiente de rozamiento estático. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Licenciado, ¿el 4 no estaría dividiendo a la gravedad? O sea, ¿no sería un cuarto? Ah, ya. Muy bien. Se dieron cuenta. Entonces, el coeficiente de rozamiento es igual a 4 divide a la gravedad, ¿no? Gravedad dividido entre 4 veces el radio, ¿no? Ese es el valor del coeficiente de rozamiento estático. Los estudiantes que participaron hasta el momento pueden, o mejor dicho, deben enviar la palabra participación al grupo, no al grupo, mejor dicho, a mi personal, para que puedan acumular puntos, ¿no? Ya. Me imagino que hasta acá no hay ninguna consulta. ¿Ya? No debe haber ninguna consulta. Ya. Este es el siguiente problema. Un pequeño collarín de 300 gramos puede deslizarse sobre la porción AB de la barra, que está doblada en la forma que se indica en la figura. Si alfa es 40 grados y que la barra gira alrededor del eje vertical AC a una razón de 5 radianes por segundo, este es el dibujo, ¿ya? Determine el valor de este radio para que el collarín no se deslice sobre la barra, despreciando el rozamiento entre el collarín y la barra. ¿Ya? No queremos que este collarín, este es el collarín por si acaso, este de acá, ¿ya? Collarín. No queremos que se deslice sobre esta barra, ¿ya? AB, es esta, ¿no? Es un problema muy, pero muy parecido al anterior, ¿ya? E inclusive similar al que resolvimos la anterior semana. Ahora, ¿qué se hace en este tipo de problemas? Vamos a identificar primero. Aquí. Este radio, miren, es perpendicular a este eje en el cual está girando. ¿Ya? Es perpendicular. Para empezar. ¿Ya? Y estamos despreciando el rozamiento entre el collarín y la barra. Entonces debe existir una fuerza que evita que este collarín se deslice hacia abajo o hacia arriba. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a realizar es, primero, diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos el dibujo. Entonces, lo primero que vamos a realizar es, como les decía, solución. Diagrama de cuerpo libre. Y aplicar la segunda ley de Newton para dinámica circular. Sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a masa
por allá. Noten que la aceleración centrípeta como tal no es muy relevante, pero sí lo es esta velocidad angular. Entonces acá tengo velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Qué es radio? Va a ser este radio. ¿Ya? Y también ustedes tienen que considerar acá en el gráfico, como está en tercera dimensión, les puedo decir, acá tenemos que el radio y esta velocidad tangencial forman 90 grados. Ya. Entonces, lo que vamos a realizar es dibujar el collarín. Ya, lo voy a dibujar. Voy a decir que este es el collarín, con su color un poco celeste, me parece que es, ¿no? Este azul. Este es el collarín, ¿ya? Ahí está la barra, por ahí se introduce. Y es algo menos, más o menos así, ¿no? Como un cilindro hueco. Entonces, ustedes recuerdan que los estudiantes que llevan dibujo técnico especialmente, ¿no? Esto se representa como la parte que no podemos ver, ¿no ve? Esa perforación. Así tiene que ser, ¿no? Ahora, desde su centro de gravedad, ustedes recuerden siempre, yo les he indicado que tenemos el peso, masa por gravedad. ¿Ya? El peso para empezar. Pero, ¿qué otra fuerza existe acá? Acá existe el peso, ¿no? El peso para empezar. ¿Habrá alguna otra fuerza que evite que el collarín se deslice hacia arriba o hacia abajo? ¿Y cuál será esa fuerza? Fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento, pero despreciando el rozamiento entre el collarín y la barra. ¿Qué fuerza debe existir para que este collarín no se deslice? Estamos despreciando, ¿ya?, el rozamiento entre el collarín y la barra. O sea, tendría que ser más o menos así, ¿no? Acá tiene que haber una fuerza de rozamiento. Como no se mueve en el collarín, fuerza de rozamiento estática. Pero este no es el caso. Recuerden la normal. Exacto. Tiene que haber una reacción perpendicular al plano. La reacción normal. O sea, de este contacto entre el collarín y la barra, ¿no? Ese de ahí. La reacción normal. Entonces, esa reacción normal la vamos a dibujar perpendicular, ¿no? Y es para nosotros esta de acá. Reacción normal. Recuerden, vector, vector. Todos son vectores. ¿Ya? Son fuerzas y vectores. Perpendicular a este plano. Ahora, este ángulo de alfa. Este ángulo alfa. Es muy importante ese ángulo alfa. ¿Dónde se repite ese ángulo alfa? Pero previamente, lo que voy a hacer es dibujar nuestro sistema de referencia. Es muy importante. ¿Ya? El eje Y, el eje X. Y en este sentido, nosotros tenemos a la aceleración centrípeta. En ocasiones también tiene el nombre de aceleración radial. ¿Ya? Aceleración radial. Es lo mismo, aceleración centrípeta, aceleración radial. Ahora, noten esto, ¿no? Por aquí, miren, tenemos este ángulo, alfa. Aquí está, el ángulo alfa. Entonces, este ángulo alfa, ¿dónde se repite?
¿Por qué les digo dónde se repite? Porque necesitamos ese dato para poder descomponer la fuerza normal. La pregunta es, ¿se repite acá? Voy a colocar el número 1. ¿O se repite acá? 2. ¿Dónde se repite? En el Yo creo 2, que se repite en el 2, Liz. En el 2. ¿Sí? ¿Están en lo En correcto? 1. En 1. A ver, ya. Veamos ahora, si se repite en 1. Miren, dos rectas. Esta blanca, con el eje X, forma 90 grados. ¿Ya? Ahora, mira. Esta punteada, segmentada, con la línea de acción de la reacción normal, forma 90 grados. ¿Qué les dije yo? Que cuando de esta manera tienen ustedes las rectas, esta configuración de rectas, ¿qué es lo que pasa? Este ángulo se repite acá. Alfa. ¿Ya? En 1 no se va a repetir, porque no cumple eso. Entonces, acá es donde se repite. ¿Ya? Y eso es muy importante reconocerlo. Entonces, descomponemos la fuerza de reacción normal, ¿no? De esta manera. ¿Ya? Entonces, descomponiendo, recuerden que se trata de un triángulo rectángulo. Cateto opuesto. Reacción normal va a ser, cateto opuesto es seno de alfa. Es esta de acá, ¿no? Reacción normal, cateto adyacente. Reacción normal, coseno de alfa. ¿No? Entonces, es todo eso. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por velocidad angular por el radio. Entonces, lo analizamos en el eje X, en el eje Y. Siempre el análisis tiene que ser de esta manera. ¿Ya? Ustedes seguramente ya van a tener la práctica, entonces lo van a hacer de esta manera. Y no es necesario que en algún momento, ¿no? En el eje Y posiblemente no sea relevante, o en el eje X, ¿no? Pero igual tienen que realizarlo. La fuerza de reacción normal, componente, es paralela y va en el mismo sentido que la aceleración centrípeta. Entonces tenemos la reacción normal, coseno de alfa, es igual a, como tengo el dato de que está girando con una velocidad angular, omega, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. En el eje Y, equilibrio. Queremos que este collarín no se deslice. Entonces, por esa razón nosotros tenemos normal, mira, normal, seno de alfa, ¿no? Menos masa por gravedad. Es igual a 0. ¿Ya? Entonces, acá tenemos dos ecuaciones. ¿Y cuáles son nuestras incógnitas? La normal, ¿no? Masa es un dato literal. Esto es lo que queremos hallar. Entonces, 1, 2. Nuevamente durante unos... Dicen, ¿Sí? En este caso no se toma en cuenta la aceleración centrípeta, ¿no? A ver, acá esto es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Te refieres a esta otra ecuación? Sí, es que como había colocado aceleración centrípeta en el eje de las X, yo pensé que se iba a tomar. No, les decía, ¿no? Mira, la segunda ley de Newton para dinámica circular es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración centrípeta. Pero usualmente nosotros no podemos determinar de manera directa la aceleración centrípeta, pero podemos conocer la velocidad angular y también podemos conocer la velocidad tangencial. Es por esa razón que se emplea usualmente estas dos expresiones, la celeste, ¿no? Y la roja, masa por velocidad tangencial al cuadrado
sobre el radio. Estas se emplean. La aceleración centrípeta es un indicador de cuáles fuerzas van hacia el centro y son positivas. De eso se trata esta fuerza. ¿Ya? Esta, que es paralela a esta. Como expresión acá, para emplearla, usualmente no se emplea, te diré eso. ¿Ya? No se emplea, pero sí se emplea ya sea esta o esta de acá. Espero haber disuelto tu duda. Nuevamente, un sistema, les voy a decir, sencillo, y me gustaría que lo resuelvan durante los próximos 3 minutos en su cuaderno y me lo envíen a mi personal de WhatsApp. Eso con la idea de ganar puntaje. ¿Ya? Y ya terminó el tiempo para resolverlo. Como verán, es sencillo, ¿no? La resolución de este sistema, en el sentido que resolviendo el sistema, usted tiene que realizar lo siguiente para resolver este sistema. Una división. Les recomiendo que para que pueda usted, ¿cómo les digo? El que califique su examen, posiblemente no sea yo el que califique, ¿ya? El examen de ustedes. Entonces, expliquen al detalle todo, ¿no? Diagrama de cuerpo libre, las ecuaciones, resolviendo el sistema. ¿Cuál es la operación que usted va a realizar? Entonces, usted dirá, tomo la ecuación 1 y la divido entre la ecuación 2. Entonces tengo esta expresión. Normal coseno de alfa sobre normal seno de alfa. Es igual a, en el segundo miembro, masa por velocidad angular al cuadrado por el radio, que es la expresión. Todo esto dividido entre masa por gravedad. Si ustedes recuerdan, ¿no? Que esto se puede simplificar. Y tenemos una función trigonométrica. Recuerdan, esto es tangente de alfa. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene de todo esto? Se obtiene lo siguiente, el radio, ¿no? Radio. Eso es lo que tenemos que obtener, ¿no? Acá. Coseno sobre seno, yo estoy pensando seno sobre coseno. Este es cotangente, o, lo voy a corregir acá, mira, 1 sobre tangente. ¿Ya? Dicen una pregunta, en mi caso yo lo he resuelto, bueno, no sé, he aplicado a la inversa la división que usted indica, ¿no? 1 sobre 2 y yo le he puesto 2 sobre 1, ¿sí es igual correcto? Igual es correcto. Igual. Ah, ya. ¿Ya? Y te aseguro que vas a llegar al mismo resultado, ¿no? El resultado es gravedad sobre G va a ir a multiplicar, omega al cuadrado va a dividir, ¿no? Omega al cuadrado por tangente de alfa, ¿no? Esta es la expresión. Ahora, es un problema que tiene datos, ¿no? Ya encuentran la expresión, reemplazan datos. Reemplazando datos. Entonces, les digo, el radio es igual a gravedad. 9,81 sobre velocidad angular. Es 5 al cuadrado. Por tangente de, el ángulo es de 40 grados. ¿No? Voy a ir un poco atrás. Y acá tenemos, mira, el ángulo, 40 grados. La velocidad angular, 5 radianes por segundo. Entonces, ¿cuál es el resultado? 0,47 me salió, Lisa. 0,47.
¿no? En centímetros es 47 centímetros. ¿Todos obtienen el mismo resultado? Sí sale eso, Ulises. Ya. Entonces, recuerden algo también es muy importante. Estaba revisando sus participaciones y algún estudiante o algunos estudiantes colocan esto. Este resultado, de hecho, que está mal, ¿no? Es un número no me da a entender nada, ¿no? Pero si usted le coloca la unidad, ahí se entiende que es masa, ¿no? Entonces, tomen muy en cuenta eso. El resultado sí o sí tiene que ir con una unidad. ¿Hay alguna consulta hasta el momento? No hay consultas. Entonces, tengo este problema. El sistema mecánico se muestra en la figura. Es de examen pasado, ¿ya? Giran las dos masas M1 de 4 kilogramos y M2 de 3 kilogramos. Ya, tenemos las masas. Respecto a un eje de rotación. Determinar la velocidad angular del sistema mecánico con que gira. B. Determinar la tensión en la cuerda que une los bloques M1 y M2. ¿Ya? Estos son los radios. Y posiblemente yo haya cometido el error de mira, acá. Tengo un valor del coeficiente de rozamiento. Posiblemente haya cometido ese error. A ver, voy a revisar acá está. El documento. ¿Ya? Es este. Este es el problema. Este es muy parecido al que resolvimos hace un momento, ¿no? Este problema. Este. ¿No? Muy parecido. A ver, a ver, a ver. Este no tiene... Ahí está. Ahí está, sí. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar como el problema nos indica de que sí o no existe rozamiento, vamos a considerar que es una superficie lisa. ¿Ya? Es una superficie lisa. Eso es lo que vamos a considerar. ¿Ya? Pero podemos tal vez también modificar. ¿Ya? En un sentido yo les puedo decir, aquí modificando esta figura. Acá. Tiene un coeficiente de rozamiento, ¿ya? Igual a 0,1. El mismo coeficiente de rozamiento. ¿Ya? El mismo. Por un lado. ¿Ya? Por otro lado, vamos a escribir ecuaciones de movimiento cuando este coeficiente de rozamiento es 0. Ahora, para aplicar la segunda ley de Newton a esta dinámica circular que ustedes ven,
este bloque M1 no tiene que tener movimiento. Y este bloque M2 no te tiene que mover. Lo primero, ¿ya? No tiene que existir movimiento en estos dos bloques. ¿Ya? Ahora les indico lo siguiente. Hay una cuerda. Hay una tensión, ¿no? Tensión. La misma cuerda, la misma tensión. Por más que el problema no nos habla de la polea, ¿ya? La polea tiene una masa despreciable. O sea, el caso ideal, lo que les decía hace tiempo, ¿no ve? Masa de la polea, prácticamente cero. ¿Ya? Este va a ser un inciso A mayúscula, B mayúscula. A mayúscula, B. ¿Ya? Ahí tengo las masas. 4 kilogramos, 3 kilogramos. Los radios. ¿Cuál es el radio 2? Es este. Este es el radio 2. ¿Ya? El radio 1 es todo esto, ¿no? Todo esto es el radio 1. Hasta acá. ¿No? Radio 1. Ya. La solución. La solución parte de realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿No? Entonces, solución. Diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre se va a dibujar a los cuerpos en cuestión, ¿ya? De esta manera. Mira. Este es el primer cuerpo. ¿Ya? Este cuerpo tiene una cuerda, es este de acá, mira. 1, le vamos a colocar, ¿ya? 1, acá arriba, 1. Tiene una cuerda en este extremo. Hay una fuerza de tensión, ¿ya? Tiene una reacción normal entre el contacto, así, ahí lo voy a dibujar, ¿ya? Una reacción normal, ¿ya? Y tiene este peso, ¿ya? Masa 1 por gravedad. Solución. Esto va a ser para el inciso A mayúscula. ¿Qué me dice el inciso A mayúscula? Que hay coeficiente de rozamiento, 0,1. ¿Ya? Y como estamos evitando que estos cuerpos deslicen en esta plataforma, es lo que ocurre. ¿En qué sentido ustedes creen que va a moverse este cuerpo? M1. ¿Cuál será su sentido de movimiento? O sea, ¿en qué sentido tiende su movimiento? Eso es lo correcto. Contrario a Yo la creo tensión. que a la izquierda, sí. A la izquierda. Sí, claro, es contrario a la fricción. Y lo estoy diciendo que es en este sentido. Movimiento. Debido que a este cuerpo M1, miren, arbitrariamente estoy eligiendo, se podría decir, ¿no? Alguien puede decir, no, ¿por qué no puede ir hacia la derecha? ¿Ya? Esto estoy asumiendo. Tiende a moverse por su masa, ¿ya? Por su masa que es mayor a esta masa hacia afuera. ¿Ya? Ahora, como están unidos por esta cuerda, ¿en qué sentido tiende su movimiento el bloque M2? Tampoco va a ser así, ¿no ve? Sí. ¿Ya? Así. ¿Por qué no va a ser así? Porque estamos indicando que esta cuerda, miren, esta cuerda va a jalar, como este tiende su movimiento hacia afuera, va a jalar al bloque 2 y este bloque 2, su movimiento va a ser en este sentido. ¿Se entiende esto? Por la cuerda, porque están unidos por esa cuerda inextensible. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener una fuerza de rozamiento.
fuerza de rozamiento. Coeficiente de rozamiento por la reacción normal, ¿no? Y elegimos lo siguiente. Un sistema de referencia. Y, X. Y el sentido de la aceleración centrípeta. Ahora dibujamos el otro cuerpo. Es un poco más pequeño, ¿no? Es este. ¿Ya? Este cuerpo tiene una tensión T. ¿Cuál es la tensión? Es esta, ¿no? Es esta. La tensión T. La misma tensión implica una misma cuerda. Una reacción perpendicular al plano A. Ahora vamos a diferenciarlos. Reacción normal 1, reacción normal 2. Este es el bloque 2. Tiene también el peso. En su centro de gravedad se actúa, mejor, está el peso, ¿no? Masa 2 por la gravedad. ¿Ya? Y debido a lo que les indicaba en un momento, ¿no? ¿En qué sentido tiene que ir la fuerza de rozamiento? ¿Este sentido es correcto para empezar? El que dibujé anteriormente. Nadie me ha dicho No, nada. no, Lice, tendría que ir al sentido contrario al movimiento Ah, de la masa. eso es. Como he elegido un sentido que este es expulsado hacia afuera, entonces esto está mal dibujado, ¿no? Lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es esto, ¿no? Esta es la fuerza de rozamiento. Acá lo voy a colocar con el mismo color, ¿ya? New por la normal. Y este bloque, ¿en qué sentido tiende su movimiento? Debido a la cuerda Derecho, Lice. derecha. Entonces, su fuerza de rozamiento tiene que estar así, ¿no? Normal 1. Como es el mismo coeficiente de rozamiento, tenemos la normal 2. ¿No? Ahora acá, lo que vamos a hacer es aplicar las leyes del movimiento, ¿no? En sí esta. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por la velocidad angular por el radio. Porque el problema me pide velocidad angular, ¿no? Entonces acá escribo para X, para Y, para X, para Y. Para X, las fuerzas que tenemos en el mismo sentido del movimiento son tensión, ¿no? Tensión, más coeficiente de rozamiento por la reacción normal, ¿no? Por la reacción normal. ¿Pero qué tipo de reacción normal? No, reacción normal 1, ¿no? Es igual masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Ya? En el eje Y, la única fuerza es hacia arriba, normal 1, menos peso, masa 1 por gravedad, es igual a 0. Ahora, para el cuerpo 2, ¿qué es lo que tenemos? Tensión, ¿no? Tensión menos coeficiente de rozamiento por reacción normal 2 es igual a, en este sentido, va la aceleración centrípeta. Masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. En el eje Y, normal 2 menos el peso, masa 2 por gravedad es igual a 0. ¿Hasta acá hay alguna consulta? Tres. Ya. Ecuaciones. 1, 2, 3, 4.
Entonces, resolviendo el sistema. Resolviendo el sistema. ¿Qué tenemos? Pensamos en esto, ¿no ve? La ecuación 2 en 1, ¿ya? Ecuación 2 en 1, ¿no? Y esta nueva ecuación que resulta, la voy a igualar con esta. O sea, voy a despejar tensión, a eso me refiero, mira. La voy a igualar con esa. ¿Pero de qué manera? Previamente voy a reemplazar 4 en 3. ¿Lo notan? Esa es la operación que voy a realizar. Entonces, tengo esto, mira. Masa 1 es esto, por si acaso el subíndice es muy importante. Masa 1, velocidad angular por el radio, ¿ya? Menos coeficiente de rozamiento por normal 1. Miren, ¿qué estoy haciendo? Estoy mandando al otro miembro con signo cambiado. Reemplazo normal 1. Masa 1 por gravedad, ¿no? Es igual a ecuación 4 en 3. Allá, de acá despejo tensión. Masa, esta es masa 2, muy importante. Masa 2 por velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Ya? Como es menos, va al otro miembro con signo positivo. Coeficiente de rozamiento por la normal. La normal es masa 2 por la gravedad. Acá no se puede simplificar las masas, ¿no? No se simplifica. ¿Ya? Entonces, resolviendo para omega, va al otro miembro, mira, a restar, y este va a sumar. Entonces yo digo lo siguiente. Velocidad angular al cuadrado es igual a, va a sumar, ¿no? Y va a restar. Entonces tengo lo siguiente. Masa 1 más masa 2. ¿De dónde sale eso? Masa 1, masa 2. Va al otro miembro, positivo. Estoy factorizando, mira, coeficiente de rozamiento, gravedad. ¿Ya? Ahora, con este término va al otro miembro con signo cambiado. Entonces, ¿qué estoy factorizando? Omega al cuadrado y radio, ¿no? Radio. ¿Qué tengo? Masa 1, ¿no? Estoy factorizando omega y R. Y este de acá va con signo cambiado, menos masa 2. Ustedes saben que por teoría de exponentes, sí o sí tienen que sacar raíz cuadrada, ¿no? Por lo tanto, la velocidad angular es igual a raíz cuadrada de el coeficiente de rozamiento por masa 1 más masa 2 por la gravedad dividido entre el radio, ¿no? El radio por masa 1 menos masa 2. ¿Ya? Y reemplazando datos. Reemplazando datos. Omega es igual raíz cuadrada de 0.1, ¿no? Por masa 1. Masa 1, si no me equivoco, es 4, más masa 2 es 3, por la gravedad, 9,81. Todo esto dividido entre el radio. ¿Cuál radio? Aquí nadie me ha corregido esto. ¿Lo notan? Nadie me ha corregido. Radio 1, radio 2. ¿Se ubican? Nadie me ha corregido eso. Radio 1, radio 2. ¿Estamos de acuerdo? Son dos diferentes radios. Entonces, esto que he escrito acá, esto. ¿Ya? Lo voy a corregir. ¿Cómo lo voy a corregir? Presten mucha atención. Radio 1, ¿no? Radio 2. Radio 1 por M1. M2 por radio 2. ¿Ya? Se mantiene acá. Radio 1 por M1. Radio 2 por M2.
¿Ya? Entonces se mantiene eso. No ha sido mucha la corrección que se debe realizar. ¿Cuáles son los valores del radio? Radio 1, 1,5 metros. Radio 2, 0,5. Ah, usa la gravedad 10 también me dice. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo? En vez de colocar acá 9,81, coloco por 10. Y acá, 1,5 por masa 1. Voy a corroborar. 4, masa 2, 3 kilogramos respectivamente. Por 4, menos 3 por 0,5. Entonces, ¿cuál es el valor de la velocidad angular? A ver, díganme, por favor, ¿cuál es el valor de la velocidad angular? A ver, el primer estudiante que me diga el resultado correcto, más un punto de participación. Más 2. Raíz de 14 sobre 3 radianes sobre segundo al cuadrado. Dice. Ya, raíz de 14 sobre 3, me dices, ¿no? Sí. Y eso en número real, ¿cómo lo escribo? 1.24. 1,24. 25 redondeando. Dice. Ya, lo vamos a redondear. Entonces, la velocidad angular es omega igual 1,25 radian por segundo. Este es el resultado. ¿Ya? Ese es el resultado. Ahora, acá, permítanme modificar algo. Acá. Y va a ser lo siguiente. Para el inciso B, ¿ya? Voy a hacer la modificación muy rápida. El inciso B, ¿qué me dice? Me dice, mira esto. B, cuando el coeficiente de rozamiento es 0. B mayúscula, ¿no? Entonces, como estoy hablando de B mayúscula, miren la modificación que voy a realizar. Acá voy a colocar B mayúscula. Como no hay coeficiente de rozamiento, no hay fuerza. ¿Ya? Como no hay fuerza, mira lo que ocurre. Mira lo que ocurre acá. Ahora, no es necesaria la ecuación 2 y 4. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Es más sencillo, ¿no? Igualamos estas dos de acá. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Igualamos. A ver, ¿qué pasa si igualamos estas dos expresiones? Tensión masa 1, velocidad angular 1 por radio 1, masa 2, velocidad angular por radio 2. No hay fuerza, ¿no ve? Entonces, ¿qué tenemos? Tensión, ¿no? Es igual a tensión. Entonces, masa 1 por velocidad angular, masa 1 por velocidad angular al cuadrado, por radio 1. Es igual a masa 2 por velocidad angular al cuadrado por el radio. Este es radio 2. ¿Ya? Ahora mira esto. Comparten la misma velocidad angular, por si acaso. No son diferentes estas velocidades angulares. Entonces, ¿qué ocurre? Como es la misma, se simplifica. Masa 1 por radio 1 es igual a masa 2 por radio 2. ¿Se cumplirá esta expresión? Miren, estoy yendo hacia atrás, acá, porque tengo espacio. Masa 1, 3 por... es 4, ¿no? 4 es masa 1. ¿Ya? La masa 1 es 4.
mm, 4 por radio 1, 1,5. Es igual a 3 por 0,5. Es diferente, ¿no? 6 es diferente a 1,5. Entonces, el problema como tal, este de acá, sí o sí necesita de un coeficiente de rozamiento. ¿Ya? Y eso se debe a la inercia. Si no existe acá una superficie rugosa, ¿ya? Acá también. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando gira, 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 este cuerpo va a empezar un movimiento, se mueve. Y este también se va a mover. Ambos cuerpos se van a mover. ¿Ya? Ocurre eso. Ahora, ¿cuál es el valor de la tensión? Con la ecuación 1 podemos calcular. ¿Ya? O sea, un inciso B, les digo, como propuesta, no tendría que existir. Y ya lo expliqué acá, ¿no? No tiene que existir porque se mueve, ya tiene una aceleración el bloque. O sea, no tendríamos que solo considerar la aceleración centrípeta, ¿no? Dirigida hacia el centro, sino una aceleración lineal respecto a esta de acá. Ya es un tanto complicado, pero no lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Tensión. Lo que nosotros estamos esperando es que no se mueva. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿No hay preguntas? Entonces me imagino que se entiende sin problemas. ¿Cómo calculan la fuerza de tensión? La fuerza de tensión. Acá habíamos indicado que la fuerza de rozamiento va en este sentido, ¿no? Ya, presten atención a esto. De ecuación 1. Tensión más coeficiente de rozamiento por la reacción normal, que es masa 1 por la gravedad, es igual masa por velocidad angular al cuadrado por el radio 1. Esta ecuación, ¿no ve? Acá teníamos más, ¿no? Sumábamos mu por la normal 1. ¿Ya? Entonces sumamos. Va al otro miembro, ¿no? Que es igual a esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Es igual a esto, ¿no? Esta expresión nos permite calcular la tensión. Entonces, tensión es igual a, voy a factorizar la masa 1, ¿ya? Masa 1, y tengo coeficiente de rozamiento por la gravedad, ¿no? Este es negativo, ¿no? Negativo. Lo voy a borrar, ¿ya? Ya, ahora sí. Masa 1. Velocidad angular al cuadrado por el radio 1 menos coeficiente de rozamiento por la gravedad. Reemplazando datos. Tensión 1 es masa 1. Masa 1 es 4 por 1,25 al cuadrado por el radio 1 es 1,5 menos coeficiente de rozamiento 0,1 por la gravedad, que es 10. A ver, díganme cuál es el resultado de esta multiplicación. A ver, ¿cuál es el resultado? Hace un momento participaron 2 estudiantes. Tienen que enviar la palabra participación a mi personal de WhatsApp, ¿ya?
5,38. ¿Cuánto me dijiste? 5,38. 5,38, eso te escucho. Sí, me sale lo mismo, Sí. licenciado. Sí, eso está bien. 5,38 unidades de Newton. ¿No? Esa es la tensión en la cuerda. ¿Ya? Este es otro problema. En la figura se muestra un recipiente atado a una cuerda de longitud, aquí está la longitud de la cuerda, 0,15 metros, rotando en un plano horizontal. La cuerda forma con la vertical un ángulo tita. Las gotas de agua que caen del recipiente forman una circunferencia de radio R en el piso. Calcular el radio R para un ángulo tita igual a 30 grados. Tita igual a 30 grados. Un dato, otro dato. Miren, tenemos este dato y este. Tenemos esta altura, 2 metros. ¿Ya? Este análisis se debe realizar de la siguiente manera. ¿Ya? Primero, tenemos que hallar este radio. ¿Cómo lo vamos a hallar? De la siguiente manera. Mira, vamos a imaginar que alguien está mirando desde arriba este movimiento. ¿Ya? Y voy a dibujar una gotita de agua acá. Esta es la gotita de agua. Ojo, esta gotita de agua tiene una velocidad tangencial, ya lo sabemos, ¿no? Imaginemos que esto gira en este sentido, omega. Tiene una velocidad tangencial así, v. ¿Ya? Velocidad tangencial. Entonces, cuando miramos desde arriba todo esto, vamos a tener lo siguiente, mira. Este punto es este, ¿ya? Esta circunferencia va a ser esta. Miren, el balde está aquí, ¿ya? Ahí está el balde. Y está describiendo esta circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? El balde describe esa primera circunferencia. ¿Ya? Ahora, como cae la gotita de este balde, ¿estamos de acuerdo? Esta gotita, ¿con qué color lo dibujé? Con este. Acá. Esta es la gotita, ¿no? Que cae. Con una velocidad tangencial, por si acaso. Para que lo noten, lo voy a dibujar con otro color. Esta es su velocidad tangencial. ¿Ya? Y esta es la velocidad angular con la que gira. Ya. Tenemos velocidad tangencial con la que sale expulsada la gotita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurre un movimiento parabólico. Ahí está. O sea, esta gotita llega a caer acá. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo voy a colocar, ¿ya? Un poco más acá. Cuando el balde esté acá, en este punto, otra gotita caerá acá, acá, acá. Se ubican, ¿no? Cuando el balde esté en este punto, va a caer otra gotita, ¿no? Acá, acá, cuando esté en este punto, y así. O sea, las gotitas de agua van a formar esta, miren, esta circunferencia de gotitas de agua. Esa es la circunferencia de gotitas de agua. ¿Ya? Ahora, hagamos un análisis de lo que ocurre. Mira, voy a dibujar el balde acá. ¿Ya? Al balde acá, en una segunda posición. Entonces, nosotros tenemos este radio. ¿Ya? Conocemos ese radio. Es este. Fácilmente lo podemos relacionar con este L. Sabemos que cada gotita tiene un desplazamiento. ¿Ya? En el eje X. ¿Ya?
Ese es un desplazamiento en el eje X, le voy a llamar, porque lo estoy mirando en el plano, ¿no? En el eje X. ¿Ya? Pero para no hacernos problemas, le voy a dar el nombre de desplazamiento D. ¿Ya? Ahora, miren, el radio que nos piden hallar es este. Este es el radio. ¿Ya? Radio. Y sabemos lo siguiente, como la gotita es expulsada con una velocidad tangencial, forma 90 grados, ¿no? El radio lo obtenemos aplicando el teorema de Pitágoras. Radio es igual a la raíz cuadrada del desplazamiento en el eje X, ¿no? Visto desde arriba, al cuadrado, más el radio de rotación del balde. Entonces, del análisis que realizo acá, tengo esta ecuación que le voy a dar el nombre de I. ¿Por qué? Porque es muy importante. ¿Ya? Es muy importante esa ecuación. ¿Hay alguna pregunta al respecto de este análisis? Es el análisis geométrico. ¿Ya? Dicen, ¿de cómo sacó la fórmula del radio? ¿Podría repetir? ¿Esta de acá? Sí, Teorema de Pitágoras. Un triángulo rectángulo tiene su cateto, dos catetos, y recuerdas, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. De acá sacamos raíz cuadrada miembro a miembro, y obtengo esto. ¿Ya? De ahí se obtiene esta ecuación 1. Espero haber respondido a tu duda. sí, gracias. Ya. Ahora, seguimos con la geometría del problema. Miren, análisis geométrico. Seguimos. Vamos a necesitar en algún momento este radio. Si vemos, miren, esto es un dibujo en perspectiva, vamos a decir. Ya hemos hecho una vista superior, desde arriba lo vemos. Ahora lo voy a ver desde un costado. ¿Ya? Ya no lo voy a ver así, sino voy a ver esto, mira, en una vista frontal, voy a decir. Lo estoy viendo de frente. Lo que voy a ver es lo siguiente. Mira, este punto es el mismo. La longitud L. Este eje en el que está girando. Y este es radio. El ángulo tita. Entonces, ¿qué digo? Conozco L. Acá está. ¿No? Quiero conocer este radio para reemplazar en esta ecuación y tenga menos incógnitas. Quiero conocerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Mira, digo que seno del ángulo tita es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, R es igual a L seno de tita. Mi ecuación 2 veces I. ¿Ya? Es importante. ¿Están de acuerdo con esta nueva expresión? Acá está el balde, por si acaso. ¿Ya? Para que lo vean, acá tenemos al balde. Así lo vamos a ver al balde. Y a la gotita de agua saliendo, seguramente está acá. ¿Ya? Sigo con el análisis geométrico. O sea, es un análisis, como ustedes lo ven, geométrico. ¿Ya? Continúa con el análisis geométrico. Va a ser necesario en algún momento conocer esta altura. ¿No? Esta altura de acá. Esta de acá. Y miren, ¿qué es esta misma de acá? Miren, acá. ¿Están de acuerdo? Ahora, miren, esta altura vertical, si miro en la vista frontal, es esta de acá, ¿no? Es esta de acá. ¿No? ¿Y a qué será igual este lado del triángulo?
¿no? Le puedo llamar Y, por ejemplo. Y. Y es igual, aplicando, ¿no? Coseno de tita es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y es igual a L coseno de tita. Mi ecuación 3i. 3 veces importante. Y es igual a esto, ¿no ve? L coseno de tita. Ahora, mira esto. Esta es una suma de segmentos. Este segmento más este de acá es igual a 2. Esta H de acá, esta H minúscula le voy a llamar, es igual a H mayúscula menos L coseno de tita. ¿Están de acuerdo con todo esto que estoy planteando? ¿De acuerdo? ¿Todos ustedes? ¿Hay alguna consulta? ¿Hasta acá se entiende? Solo es el análisis geométrico, por si acaso. ¿Se entiende, Luis? ¿Ya? Entonces voy a continuar con la dinámica. ¿Ya? Primero, la solución parte en un primer paso, un análisis geométrico. ¿Ya? En un segundo paso, ¿qué tenemos que realizar? Diagrama de cuerpo libre, luego aplicar sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero aceleración centrípeta, ¿no es? Aceleración radial. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en este momento. Voy a dibujar el balde. No, este es el balde. Está un poco inclinado. He escogido mal el color. Este azul. Este es el balde, ¿no? Así lo voy a dibujar. No me gusta. Vamos a borrar todo eso. Lo voy a dibujar con este color. Ahora sí. Este es el balde, ¿no? De donde caigan las gotas, no es tan relevante, ¿no? Las gotas de agua. Ya, no es relevante. Vamos a decir que de acá cae la gota. Esa es la gotita. ¿Ya? Entonces, las fuerzas que actúan, como este balde está unido a una cuerda, ¿no? A esa cuerda, hay una tensión acá. Una tensión T. No voy a pensar en esta de acá, ¿ya? O sea, miren, hay una cuerda unida, así. En esta de acá, mira, esta y esta. ¿No? No voy a pensar en eso. Voy a pensar solo en esta cuerda T. ¿Ya? Porque es tan pequeña esa cuerda que inclusive es despreciable. Entonces voy a decir que hay una fuerza de tensión T, que seguramente se va a descomponer. ¿Ya? Este ángulo tita se repite acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, miren, respecto al eje Y, lo voy a dibujar en mi sistema de referencia ahora. Mira, estoy dibujando mi sistema de referencia. Acá está la masa por gravedad, ¿no? Mi sistema de referencia. Y, X. Entonces, lo que yo hago es descomponer esta tensión T en función a este ángulo, tita. ¿Por qué ese ángulo? Porque este ángulo respecto a esta otra vertical, que son paralelos, se repite acá, tita. ¿Ya? Recuerden la Z. Paralelo, paralelo. El ángulo que tenemos acá se repite acá. ¿Ya? Entonces, descomponiendo, vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Vamos a tener que esta fuerza es T, el ángulo está acá, ¿no? Es T seno de tita. Y esta fuerza de acá, ¿a qué va a ser igual? A ver, díganme.
El ángulo está acá, ¿no? T es coseno de tita. T coseno de tita. Es la única fuerza que actúa. ¿Es correcto? ¿O habrá otra fuerza que actúa? El peso que sería masa El por peso. gravedad, dicen. El peso, ¿no? Pero no tenemos como dato la masa. Masa por gravedad, el peso. ¿Ya? Ahora realizo el análisis, ¿no? El análisis. Aplico la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Pero qué masa? ¿Qué aceleración? Masa del bloque, de este balde, aceleración centrípeta, fuerzas centrípetas. En el eje X, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? En sentido a la aceleración centrípeta. Tensión seno, ¿no? Tensión seno de tita, ¿ya? Es igual a, ahora acá, yo necesito saber, esto es muy importante por si acaso, yo necesito saber cuál es la velocidad con la que la gotita abandona el balde. Entonces, para eso, mira, voy a dibujarlo acá, con color verde. Esta velocidad es muy importante conocerla. Y como estoy ya representando como vectores, los voy a representar a todos como vectores. Esta velocidad. Entonces es igual a masa por velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. El radio, ahora, ¿cuál es el radio? Es este, R, ¿no es? Es ese radio. ¿Ya? Sobre R. Y en el eje Y, en mi análisis en el eje Y es T coseno de tita menos el peso es igual a 0. Porque no existe, ¿qué no existe? Movimiento en el eje Y. ¿Ya? No existe movimiento en el eje Y. No existe aceleración en el eje Y. Le doy el nombre de 1, le doy el nombre de 2. Y digo, resolviendo. Miren como en anteriores casos. Ya hemos resuelto esto, ¿no ve? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo voy a resolver? Dividiendo. 1 dividido entre 2. Si usted gusta, también divide 2 entre 1. De la siguiente manera, ¿no? Tensión seno de tita entre tensión coseno de tita es igual a ¿qué? Ya. Masa por velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio entre masa por gravedad. Usted sabe ya esto, ¿no ve? Se simplifica y esta es una función trigonométrica de nombre tangente de tita, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Miren, me interesa hallar la velocidad de salida. ¿Ya? Lo voy a despejar. Velocidad al cuadrado es igual a, miren, extremos con extremos, medios con medios, RG por tangente de tita. RG por tangente de tita. ¿Estamos de acuerdo? Extremos con extremos, medios con medios, RG, seno entre coseno, tangente. Esta es la velocidad con la que es expulsada la gotita de agua. Le voy a dar el nombre de ecuación 3. ¿Ya? Ahora miren, necesito hallar esto de acá. D. Esta D. ¿Cómo puedo hallar esa D? Sabemos que la gotita tiene un movimiento de parabólico, ¿no? Un movimiento parabólico. Ahora, acá digo, con color no negro, rojo. Analizando la gotita. ¿Ya? De H2O. Es una gotita de agua. Entonces, para esa gotita es expulsada de esta manera. Es esta. Sabemos que tiene una velocidad tangencial en este sentido. Velocidad tangencial. ¿Ya? En ese sentido. Y acá está a una altura de la superficie. ¿Ya? Mi superficie va a ser de color amarillo. Está a una altura de esa superficie.
Y esa altura nosotros ya la habíamos determinado, ¿no? En el análisis geométrico. Esa altura. Es h igual a h mayúscula menos L coseno de tita. ¿Recuerdan? Es esto, ¿no? Es este de acá. Nosotros sabemos que esta gotita tiene un movimiento parabólico. ¿Qué quiere decir eso? Llega hasta acá, ¿no? Hasta acá llega la gotita, ¿no? Entonces, esta es la distancia que nos interesa conocer, ¿ya? Esta distancia D. Entonces, yo les decía, vamos a emplear movimiento parabólico, ¿no? Entonces, en simple vamos a necesitar colocar un sistema de referencia. Y, X. ¿Y cómo realizamos el análisis? Entonces, para el eje Y, el desplazamiento H es igual, recuerden, ¿no? Velocidad inicial por el tiempo, ¿no? En Y, por si acaso, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Recuerdan esta ecuación de caída libre que aplicamos al movimiento parabólico? Ahora, miren, análisis vectorial. El desplazamiento es hacia abajo, menos h. La velocidad en Y no tiene 0. ¿Ya? ¿Por qué no tiene? Porque ya les dije, ¿no? Esta gotita va en este sentido con esa velocidad. Con una velocidad horizontal sale del balde. ¿Ya? Entonces, el tiempo, mira, entonces, el tiempo es igual a ¿qué? Es igual a 2 veces h, menos y menos se simplifican, es igual a 2 veces h por g, dentro de una raíz cuadrada. Ecuación 4. Sigo con la resolución. Mira, sigo con la resolución. Todavía no puedo colocar ecuación 4, mira. No voy a colocar ecuación 4 por esta razón. Porque yo sé que h es igual a esto, ¿no ve? Raíz cuadrada de 2 veces, abro paréntesis, h menos L coseno de tita, ¿no? Por la gravedad. A esta le voy a llamar la ecuación 4. ¿Ya? Ahora, recuerden, principio de independencia de movimientos. Aplico esto, ¿no? D es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Yo conozco la velocidad inicial en X. Para la gotita es esta misma velocidad de salida, ¿no? Que lo voy a escribir de esta manera, mira. Sacando raíz cuadrada, tengo esto, ¿no? Entonces, es igual a velocidad por el tiempo. Esta es mi ecuación 5. Entonces, resolviendo ecuaciones 3, 4 y 5. ¿Cómo resuelvo esas ecuaciones? De esta manera, mira. D es igual a velocidad. Es raíz cuadrada. Mira. Raíz cuadrada de R por G por tangente de tita. Por tiempo. Es otra raíz cuadrada. Voy a escribirlo. 2, abro paréntesis, h menos L coseno de tita. ¿Por qué? Licenciado, ¿no sería sobre la gravedad? ¿Sobre la gravedad? Sí. A ver, ¿dónde sobre la gravedad? En la ecuación 4, licenciado. Ecuación 4. A ver. Tiempo. Tienen mucha razón. Lo corregimos de esta manera. ¿Ya? Gracias por el dato. Y aún se simplifica mejor, ¿no? G entre G. Y tenemos que
la distancia es igual a raíz cuadrada de, miren, R, ¿no? Tangente de tita. Tangente de tita por 2 H menos L coseno de tita. Al último puedo reemplazar datos, ¿no ve? Pero este R, recuerden ustedes que es el seno. ¿Ya? Voy a reemplazar. D es igual a. Reemplazando eso, mira. Esto es por si acaso por, no es menos. 2, ¿ya? L seno de tita, es este R, por tangente de tita, ¿ya? Por el paréntesis H menos L coseno de tita. Ahora en sus calculadoras, si nosotros reemplazamos datos, obtienen seguramente esto. D es igual raíz cuadrada de 2 por L, voy a recordar el dato, es un 0,15 metros. Estoy en lo correcto, mira, 0,15 metros. 0,15 por seno de, ¿cuánto es el ángulo? 30 grados. 30 grados. Por tangente de 30 grados. Por H. H es 2 metros. Mira, H mayúscula. 2 menos L. ¿L cuánto vale? 0,15 por coseno de 30 grados. ¿Cuál es el valor de D? En metros. 0,40 0,40 metros. metros. ¿Ya? Confirmen este resultado. Y por lo tanto, miren, reemplazando en I, ¿no? Reemplazando en ecuación I, obtenemos lo siguiente. Mira, el radio de las gotitas de agua es igual a raíz cuadrada de D, 0,40 al cuadrado, por si acaso, más R, pero recuerden, este R de acá es igual a esto, más L es 0,15, ¿ya? Por seno de 30 grados. Miren lo que reemplacé acá. R es igual a esto, ¿no? Por eso se reemplaza acá. 0,15 acá. Y todo esto elevado al cuadrado, por si acaso. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir cuál es el resultado para el radio de las gotitas de agua? ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Cuál es el resultado para el radio de las gotitas de agua? 0,41 metros. 0,41 metros. Este es el resultado. Y por si acaso es mayor a este de acá, ¿no ve? ¿En qué sentido?
15 por seno de 30. 0,7 más o menos me parece. ¿Ya? Ese es el radio. La pregunta para todos ustedes es, ¿se entiende cómo se resolvió este problema? Sí, Lice. ¿Ya? Gracias por este valor. No, mejor dicho, esta corrección. Muy amable a los que me corrigieron. Entonces, con esto, resolviendo ya este problema, concluye el avance de la asignatura para el primer parcial. ¿Ya? Hasta acá concluye el avance. Les vuelvo a reiterar. El primer parcial es el 23 de marzo. A horas 12. ¿Ya? Y es necesario, sí o sí, les voy a decir así, están cordialmente obligados a presentar su carnet de vacuna. Cédula de identidad y matrícula tienen que llevarse. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? ¿Ya? Licenciado, Bueno, sobre la matrícula, dijeron que este año o este semestre se iba a implementar la matrícula eh, virtual, si no me equivoco. ya, ¿Cómo se digital. llama? Eso. ¿Cómo haríamos sobre eso? No, Ah, ya. no nos han comunicado nada al respecto. Entonces, miren, eso escapa de ya de la organización, ¿no? Si no tienen matrícula en físico, ellos sí tienen que tener cédula de identidad. Ya no habría tanto problema el no presentar la matrícula, ¿no? Pero sí tienen que presentar cédula de identidad, por favor. ¿Alguna otra consulta? ¿En qué aula va a ser, Lice? Aula, a ver. ¿Dónde está ahora esto? A ver, Dicen, espérenme. en nuestro paralelo nos ha tocado a mediodía, ¿no? Sí, al mediodía, como usted lo dijo. Espérame un momento. En sí, todos los paralelos, es un examen general. ¿Ya? Aula, miércoles 23 de marzo, física básica 1, 12 a 14. Paralelo D, ya, 104. En la calle Potosí es esto, aula 104. Ya, revisen todo lo que se les envió al grupo, ahí también está. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? No hay más consultas. Entonces será hasta la próxima clase. Si no hay más consultas, entonces será hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego a todos.